Hola, en este video vamos a responder ahora a la segunda parte de la guía número 2. Comenzamos con el problema número 6. Maite quiere comprar un celular que tiene un precio de 132.590 pesos y quiere pagarlo en 5 cuotas mensuales. Es decir, cada mes pagará la quinta parte del precio del celular. ¿Cuál será el valor mensual de esa cuota? Entonces, entendamos el problema. Primero, esta chica Maite, piensa comprar un celular que tiene un precio determinado, pero lo va a pagar en cuotas. ¿Qué significa eso? Que va a dividir el precio del celular en 5 partes porque lo va a pagar en 5 cuotas mensuales. Cada mes va a pagar la quinta parte del precio del celular hasta que lo complete. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el precio de la cuota que va a tener que pagar mes a mes? Una vez que entendemos el problema, vamos a identificar los datos. El primer dato que aparece en el problema es el precio del celular. Entonces el precio del celular es el primer dato. Segundo dato, quiere pagarlo en 5 cuotas. Entonces la cantidad de cuotas en las cuales ella quiere pagar. La pregunta, ¿cuál es el valor de cada cuota mensual? Una vez que tenemos los datos, vamos al razonamiento. Para razonar, tenemos que pensar. Esta niña quiere pagar este celular en 5 cuotas, es decir, dividir la cantidad, el precio del celular en 5 partes. Si quiere hacer este reparto de pagar el precio en 5 partes a lo largo de 5 meses, entonces significa que vamos a tener que dividir. Una vez que hemos razonado esto, entonces vamos a la operatoria. Tomamos el valor del celular, el valor completo del celular, 132.590, y lo dividimos en la cantidad de cuotas, que son 5. Hacemos el cálculo entonces, hacemos esa operación de división y obtenemos este total. Este total, ese cociente, equivale a la cantidad a pagar cada mes. Por lo tanto, revisamos que hemos hecho bien el cálculo de división y ahora vamos a dar respuesta al problema. La pregunta decía, ¿cuál es el valor de la cuota mensual? Entonces el problema se resuelve con la siguiente respuesta. El valor de la cuota mensual a pagar es de esta cantidad de dinero. Vamos ahora con el problema número 7. 102 estudiantes que pertenecen al coro del colegio realizan una presentación en el Teatro Municipal de Santiago. Para su traslado se arrendarán algunos furgones que tienen la capacidad para 7 personas sin contar el conductor. ¿Cuántos furgones se necesitan para llevar a todos los niños? Entonces, entendamos el problema acá. Se trata de una cantidad de niños, ¿cierto?, que va a viajar al Teatro Municipal de Santiago. Estos niños pertenecen al coro del colegio y esta cantidad de niños son 112. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos furgones va a tener que contratar el colegio para trasladar todos estos niños hasta este Teatro de Santiago? Considerando que cada furgón tiene cierta cantidad, ¿cierto? Entonces, vamos ahora, una vez que entendemos el problema, con los datos. Los datos son los siguientes. 112 estudiantes que pertenecen al coro. El furgón tiene capacidad para 7 personas, es decir, 7 niños. La pregunta es, ¿cuántos furgones se necesitan para llevar a todos los niños? Una vez que tenemos los datos, vamos al razonamiento. Sabemos que son 112 niños, entonces tenemos que trasladar, o el colegio debe trasladar estos 112 niños en furgones. No sabemos cuántos furgones vamos a tener que ocupar, pero sabemos que cada uno de los furgones puede llevar o puede trasladar a 7 niños. Entonces, para resolver esto, debemos hacer una división. Es un reparto. Vamos a repartir la cantidad de niños que conforman el coro en cierta cantidad de furgones. Y de acuerdo a esta cantidad vamos a obtener los furgones, el total de furgones que debemos contratar. Entonces, dividimos en la operatoria 112 dividido en 7. 112 porque es la cantidad de niños y 7 porque es la cantidad de niños que puede ir en cada furgón. Entonces, de esta forma, si dividimos 112 dividido en 7, vamos a obtener la cantidad de furgones que se debe contratar. Una vez que realizamos la división, comprobamos que esté correcto. Cuando esté correcto, entonces damos respuesta a la pregunta.
La pregunta es, ¿cuántos furgones se necesitan para llevar a todos los niños? La respuesta va a ser, se necesitan contratar esta cantidad de furgones para trasladar a los 102 niños al Teatro de Santiago. Problema número 8. La Municipalidad de Puente Alto plantará 126 árboles en los siguientes pasajes y calle. Se quiere plantar la mayor cantidad de árboles y cuidando que quede la misma cantidad en cada pasaje y calle. ¿Cuántos árboles no se podrán plantar aquí? Ok, observamos entonces el mapa que aparece en el problema. En el mapa vamos a entender y comprender esta situación primero. Sabemos que van a plantar árboles en cada uno de los pasajes y también en las calles. Entonces observamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasajes y además podemos considerar que hay una calle que es perpendicular a los pasajes. Entonces tenemos 6 pasajes y una calle. Eso significa que hay 7 vías en total. Ahora sabemos que se va a plantar 126 árboles. Entonces cada una de esos pasajes y calle debe tener una cantidad de árboles determinada, de tal forma que se ocupen estos 126. Pero se quiere tener la siguiente observación. Se quiere tener cuidado de que la cantidad de árboles que haya en cada pasaje y calle sea la misma. Entonces es probable que tengamos que hacer un reparto en donde cada calle y cada pasaje tenga la misma cantidad de árboles. Y en ese sentido podría sobrar algunos árboles o podrían quedar árboles sin plantar. La pregunta es, ¿cuántos árboles quedan sin poder plantar? Una vez que entendemos el problema, vamos entonces con los datos. 126 árboles que vamos a plantar, esa es la cantidad total de árboles que hay. Tenemos 6 pasajes y una calle, que hacen en total entonces 7 vías. Ahora que tenemos los datos, vamos al razonamiento. Se quiere plantar cierta cantidad de árboles que sea la misma en cada pasaje y cada calle. Entonces esto es un reparto equitativo, en partes iguales. Significa que vamos a tener que dividir. Vamos a dividir. Entonces, en el razonamiento ya sabemos que vamos a hacer un reparto de estos 126 árboles en 7 vías, o en 7 grupos, o en 7 calles. Vamos entonces al cálculo. Escribimos 126, que es la cantidad de árboles que tenemos, dividido en 7, porque son 7 vías en total, 6 pasajes y una calle. Dividimos 126 dividido en 7 y eso nos da la cantidad de árboles que hay que plantar en cada una de estas vías. Observamos el resto, porque el resto de la división indica la cantidad de árboles que nos sobra al realizar el reparto. En este caso observamos que el resto es 0. De tal forma que como es 0, significa que no sobra árboles, que cada una de las calles y pasajes tiene la misma cantidad de árboles y que se ocuparon los 126. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta debería ser la siguiente. No sobran árboles, puesto que se plantan los 126 árboles repartidos en cada uno de los pasajes y calles. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos ya la respuesta a ese problema. Número 9. Martín prepara su combinación de ropa más bonita y pintosa que tiene para el Jeans Day de la escuela. Si él tiene un pantalón azul, un pantalón negro y un pantalón verde, y además posee una polera naranja, una polera roja y una polera café, ¿cuántas combinaciones de pantalones y poleras puede formar en total para elegir? Entonces, entendamos el problema. El problema indica que este niño tiene cierta cantidad de poleras y cierta cantidad de pantalones, cada una de un color distinto. Ahora, él quiere buscar la cantidad de combinaciones máxima que tiene para poder asistir a este Jeans Day. Entonces, de todas estas cantidades de poleras, de 3 poleras que tiene y de 3 pantalones que tiene, ¿cuántas son las combinaciones posibles que puede formar con una polera y con un pantalón? De tal forma que él pueda elegir de entre esas combinaciones la que más le guste. Entonces, ¿cuántas opciones tiene Martín para escoger? Ese es el problema acá. Una vez que entendemos, vemos los datos. Los datos son, primero, tiene 3 pantalones. Los pantalones son del siguiente color: azul, negro y verde. Y tiene
3 poleras. Las poleras tienen el siguiente color. Tiene una polera de color naranja, tiene una polera de color roja y una polera de color café. Entonces, con estos datos vamos ahora a razonar. Sabemos que él está buscando combinaciones de polera y pantalón. Entonces, vamos a buscar todas las combinaciones posibles entre una polera con los otros 3 elementos. De tal forma que vamos a hacer una combinación de polera con pantalón. Y considerando cada polera de acuerdo a su color, con cada uno de los pantalones de acuerdo al color. Una forma de poder ver esto, que sea gráfico o que visualmente podamos entenderlo, es por medio de una tabla de combinación. Entonces podemos tener una tabla, como muestra la figura. En cada una de las filas vamos a tener los pantalones. Entonces pantalón de color azul, pantalón negro y pantalón verde. Y vamos a tener en cada columna una polera de color naranja, roja y café. Las combinaciones de estas nos van a determinar la cantidad total de combinaciones posibles. Entonces, según el cuadro podemos observar cuántas combinaciones se forman entre la cantidad de poleras y cantidad de pantalones. De esta forma observamos entonces que la cantidad que puede formar Martín es 9. Otra manera distinta también de resolver esto es por medio de un uso de un árbol. Entonces un diagrama de árbol también nos va a permitir entender cuántas combinaciones puede tomar. Consideramos entonces una polera y cada una de las combinaciones que puede tomar con esa polera de pantalones. Si toma una polera de un color determinado, con esa polera puedo usarla con este pantalón de ese color, con el pantalón del otro color y con el pantalón del otro color. Lo mismo va a ocurrir con la otra polera. Puede tomar otra polera de otro color distinto a la primera y combinarla con el pantalón del primer color, con el del segundo color, con el del tercero. Y va a poder hacer lo mismo con la tercera polera, combinarla con cualquiera de los 3 pantalones que tiene. Entonces al final podemos observar cuántas son las combinaciones en totales, que son las partes finales del árbol, y esas cantidades totales son la cantidad de combinaciones posibles. Una manera distinta a esas dos es obtener una multiplicación entre la cantidad de ropa disponible de un tipo, por ejemplo, la cantidad de poleras, que son 3 colores, entonces escribimos 3, y la cantidad de colores de pantalón, que son 3. Y multiplicamos 3 por 3 y eso es 9. Entonces la cantidad de combinaciones posibles que tiene Martín son 9. Tenemos 3 formas de encontrar esta solución. Entonces, por lo menos 3. Cualquiera de ellas es válida. Una vez que hemos revisado, damos respuesta al problema. El problema tenía la pregunta de cuántas combinaciones de pantalones y poleras puede formar en total para elegir. Entonces Martín puede elegir entre una combinación total de 9 tenidas. ¿Sí? Entonces esa es la respuesta al problema. Problema último, número 10. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Bien, acá hay que entender el problema entonces. Es una pregunta que tal vez no aparece mucho contexto, pero podemos entenderla de la siguiente manera. Nos preguntan el resultado de una operación. 2 más 2. Entonces tenemos que resolver eso. Tenemos que responder esta operatoria. Datos de esa operatoria. Dice 2 más 2 y también nos dicen la mitad. Entonces, en el orden en que aparece acá, tenemos la mitad de 2 más 2. Esto es un poco ambiguo, es decir, no hay una claridad precisa de lo que debemos hacer primero, porque dice la mitad de 2 más 2. Pero hay dos formas de entenderlo. Entonces, en este razonamiento tenemos 2 caminos para empezar a resolver. El primer camino es entender de que nos están preguntando la mitad de 2. Y a esa mitad de 2, sumarle después 2, porque dice la mitad de 2 más 2. Es decir, vamos a sumar la mitad de 2 con 2. Y ahí obtenemos el resultado final. La otra forma de razonamiento es decir, ¿cuánto es la mitad? Es decir, vamos a dividir en 2. ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? La mitad de 2 más 2. Entonces, sumamos 2 más 2. Y una vez que tenemos ese resultado, lo vamos a dividir en 2 porque dice la mitad de 2 más 2.
Entonces, hay dos formas en que podemos resolver o entender este problema. Cualquiera de las dos formas que ustedes lo hayan entendido es válida, porque en este caso la pregunta no tiene comas, así que no indica gramaticalmente cuál es la instrucción o cuál es la orden que debemos hacer primero. Según la prioridad, aquí hay prioridades de operatoria. Según la prioridad de operatoria, entre dividir y sumar, porque dice la mitad y luego dice más, o sea, sume, deberíamos primero considerar la operación más importante o la que tiene prioridad. Entre la división y la adición, la que tiene prioridad es la división. Por lo tanto, deberíamos dividir y después sumar. Si entendemos así el problema, entonces, aplicando la prioridad, vamos a dividir. ¿Cuál es la mitad de 2 más 2? Entonces, vamos a dividir 2, la mitad de 2, que es 1, y luego le vamos a sumar 2. Entonces, 1 más 2 es 3, aplicando prioridad de operatoria. Sin embargo, insisto que es una pregunta un poco tramposa, por así decirlo, porque se puede entender de distintas formas, ya que no hay una instrucción clara de lo que debemos hacer, pero si vamos matemáticamente al hecho, deberíamos utilizar la prioridad de operatoria, es decir, división viene antes que la adición, tiene una prioridad, es más importante dividir antes que sumar. ¿Ok? Bien, esos son entonces los ejercicios que hemos desarrollado y que están propuestos en la guía. Espero que hayan quedado claros y mucho éxito para lo que viene ahora, que vamos a empezar a estudiar. Saludos, que estén muy bien.